No se escucha. No se escucha. No se escucha para los que estamos online. ¿Listo? Ya, Ahí ya. está. Es que tenía apagado el audio, perdón, una disculpa. Bueno, me voy a regresar tantito nada más para repetir. Ahí está. Bueno, nada más voy a hacer un flashback. Cuando hablamos de patrimonio cultural, se puede entender de diferentes maneras. Hay diferentes aproximaciones sobre lo que es patrimonio cultural. Lo podemos entender como patrimonio cultural de diferentes perspectivas. Incluso el tema del término de patrimonio es un tema un poquito ambiguo. O sea, puede ser patrimonio, pues mi casa, puede ser patrimonio municipal, puede ser cualquier otro objeto, un bien que posees. Y durante muchas generaciones se empezó a visualizar así. Sin embargo, el patrimonio cultural, al menos acorde a la UNESCO, lo define como el legado que recibimos del pasado, que vivimos del presente y que se transmite a generaciones futuras. También un investigador llamado Becerra lo define como una herencia o toda generación que recibe un patrimonio conseguido por unos, transmitido por otros, que ha contribuido a conformar su vida, su visión del mundo, su visión paisajística, su entorno vital, sobre el que ejerce algún derecho, así como sobre su transmisión a la siguiente generación, y a su vez tiene derecho a revelar su herencia patrimonial. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en temas específicos, no sé si ven al apuntador, creo que aquí se ve. No, voy a tener que utilizar el apuntador de la computadora. Sí, cuando hablamos de herencia, también estamos hablando inclusive de un concepto que puede sonarles a muchos, que es el tema de memoria. O sea, parte también de la relevancia de lo que conocemos inclusive como patrimonio cultural también, pues es la parte de memoria, el significado, o sea, sobre todo el significado que le encuentran los individuos, el significado que le encuentran incluso las comunidades, para ellos considerarlo relevante y poder pasarlo de generación tras generación. Si nosotros nos ponemos a pensar cómo han pasado estos bienes que encontraron relevantes estas comunidades, también tenemos que pensar en términos actuales de que el patrimonio cultural se interpreta, se reinterpreta y se vuelve a reinterpretar conforme a la sociedad que esté, porque recordemos que también la sociedad es cambiante, ¿sí? Se va transformando. Entonces, conforme se va transformando, nosotros podemos brindar una interpretación diferente acorde al contexto en el que estemos. Esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, el patrimonio cultural, ahorita lo vamos a ahondar un poquito más específico, se va a dividir en sus dos variantes, que va a ser la material y la inmaterial, y también inclusive desde una visión mixta, ¿sí? Que van a confluir diferentes características y que lo vamos a ver plasmado posteriormente, inclusive en una parte normativa, en una parte legal, y también como parte o un producto fundamental, inclusive para fortalecer la identidad de todos los núcleos de población. A ver, espérenme, porque como que está, espérenme tantito, me está fallando para poder cambiar la diapositiva. A ver, voy a volver a compartir pantalla, una disculpa. ¿Ahí se ve?
Sí. Bueno, gracias. Antes de continuar y de enfocarnos a un tema un poquito más específico, pues actualmente me encuentro trabajando en la área de Tlajomulco de Zúñiga, un municipio amplio que cuenta con arraigos culturales. Sin embargo, les voy a leer una pequeña frase que para mí es muy, es relevante en una cuestión personal, porque también aquí alberga inclusive una visión desde una perspectiva individual como desde una perspectiva colectiva. Esta frase la nombra Alfonso Muñoz Cosme, que es doctor de arquitectura y profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que nos comenta: las ciudades y su arquitectura constituyen la memoria construida de una sociedad. ¿Sí? En las calles y en los muros de las urbes se van acumulando los estratos del pasado, creando la obra colectiva más elocuente para expresar la historia y las transformaciones de la civilización. Pero la arquitectura y los espacios urbanos son también el escenario del presente. No me quedé. Del presente que utilizamos para desarrollar nuestra vida y el espacio futuro que queremos crear, para disfrutarlo nosotros y legarlo a las generaciones venideras. Esta frase se centra un poquito más en la cuestión de patrimonio edificado, o sea, sobre todo en una cuestión de arquitectura y también de ciudades. Sin embargo, si nosotros salimos de nuestras casas, aquí ahorita por cuestiones de pandemia no lo podemos hacer mucho, sin embargo, yo sí los invitaría a darle lectura a las ciudades. Inclusive la cuestión de centros históricos o parte de estos núcleos fundacionales de donde partieron principalmente, esencialmente las ciudades, podemos visualizar cómo acorde a la tipología arquitectónica, al tipo de casas que nosotros tenemos, cómo va evolucionando esa mancha urbana. ¿Sí? Y también podemos inclusive ver cómo esa parte de ese edificio, cómo parte de ese bien mueble nos muestra también cómo va evolucionando esa sociedad. Actualmente, o desde la década de los 90, también se conoce un tipo de metodología, un tipo de estudio que es arqueología de la arquitectura. Sin embargo, bueno, eso ya sería otra temática. Sin embargo, también aborda cómo el edificio va cambiando y nos va mostrando inclusive los modos de vida de una sociedad. ¿Sí? Voy a avanzar. Bueno, antes de entrar un poquito más en materia de lo que se dice a nivel internacional, lo que se dice a nivel estatal y lo que se dice inclusive en una cuestión municipal, o sea, nos vamos a ir de menos a más. Las clasificaciones acorde a la UNESCO de patrimonio cultural se van a dar en dos grandes grupos o en tres grandes grupos, sobre todo en la cuestión de patrimonio cultural. Vamos a tener la variante que es del patrimonio material o tangible, que está clasificado principalmente en bienes inmuebles y bienes muebles. Los bienes inmuebles prácticamente van a ser todo lo que son conjuntos arquitectónicos, van a ser monumentos, van a ser zonas de protección y demás, incluso obras de arte. Los bienes muebles van a ser obras de artes, libros y demás. Y vamos a tener también la variante que va a ser la cuestión de patrimonio inmaterial o patrimonio intangible, que pese a que no es algo palpable tal cual, sin embargo, son todas estas manifestaciones vivas que de una u otra manera alimentan al espíritu humano de todas esas comunidades y que son relevantes y que aún en día todavía se pueden hacer muchas celebraciones de esta tipología. Entre ellas encontramos saberes, encontramos celebraciones, usos sociales, ¿sí? Formas de expresión y manifestaciones, la tradición oral, técnicas y demás. Muchas veces incluso en el mismo patrimonio material vemos representado también estas manifestaciones de patrimonio inmaterial, inclusive en técnicas constructivas y demás, técnicas artesanales y otro tipo también de saberes presentes sobre todo en una cuestión material. Y esto se ve reflejado, también confluye desde un ámbito de patrimonio natural, sobre todo en una cuestión de contexto natural. Cuando esto confluye es lo que llamamos también el tipo de patrimonio mixto, el tipo, lo que conocemos también como paisajes culturales. Por ejemplo, paisajes culturales pueden ser inclusive la cuestión del paisaje agavero. También en el caso de Tlajomulco, que es en la zona donde estoy trabajando actualmente, tenemos, al menos en una cuestión fundacional, que fue con base a funciones indígenas, ¿sí? A poblados de indios, tenemos el cuerpo de agua contrastante de la laguna de Cajititlán,
se tiene también el contraste de Cerro Viejo y se tiene el contraste de todas estas poblaciones, ¿sí?, que se asentaron desde una época prehispánica y que posteriormente se convirtieron en pueblos de visita indígenas fundados por la Orden Franciscana. Ha habido diferentes convenciones, sobre todo la convención de 1972, en donde se pone hincapié sobre qué es lo que alberga en sí el patrimonio cultural y el patrimonio natural. Y aquí a la izquierda tenemos un breve cuadro en donde se remarca también el concepto de patrimonio cultural, ahondado inclusive desde la antropología, el derecho, la educación y la historia del arte. Recuerden que también cuando se estudia esta temática de patrimonio cultural, las gamas tanto de material como de inmaterial, va a ser investigado y muchas veces cuando se interviene o cuando se buscan acciones de conservación, va a ser un equipo multidisciplinario el que va a actuar sobre él, ¿sí? No podemos enfocarnos nada más en un punto específico en sí, pero sí podemos actuar desde diferentes áreas y desde diferentes perspectivas en pro a la conservación de estos bienes culturales y también de estas manifestaciones vivas, que es en el caso del patrimonio inmaterial. Entonces, al menos la Convención de 1972 nos define pues la parte del patrimonio material como los monumentos, los conjuntos, que nada más, por ejemplo, en este caso los conjuntos pues son grupos de construcciones ya sea aisladas o reunidas, que muchas veces en normativa incluso estatal, este tipo de conjuntos son también los que van a conformar nuestras poligonales de protección patrimonial o nuestras zonas de protección patrimonial. Los lugares, ¿sí? Y también en esta convención del 72, ahorita lo vamos a ahondar, referente a toda la cuestión del patrimonio natural. Por ejemplo, en el caso de los monumentos naturales, que son los constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos de formaciones que tengan un valor universal, las formaciones geológicas, fisiográficas o las zonas estrictas que constituyen un hábitat de especies y los lugares naturales o zonas naturales estrictamente delimitadas. Por ejemplo, este es un caso, una visión de ese contexto que alberga el municipio. ¿Sí? ¿Sí me sigo escuchando? Sí, ¿verdad? Ok. Este es un ejemplo de lo que puede ser parte del patrimonio natural y la unión, al menos, de estos tres tipos de integrantes, de estas tres tipologías de patrimonio cultural, albergan pues todo lo que se va a conocer, como les comentaba, los paisajes culturales. Aquí tenemos la capilla del Hospital de Indios de Santa Cruz de las Flores. Esta zona antiguamente se conocía como Suchitlán. Y si se fijan, esta construcción es del siglo XVII, si se fijan, el primer cuerpo, al menos están llenas de flores. El segundo cuerpo también se trabajó de manera diferente, sin embargo, vemos cómo la técnica va cambiando acorde a diferentes etapas constructivas. Sin embargo, ¿por qué ha durado hasta la fecha? Fue relevante, al menos para la población que estaba ahí. Muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, los mismos pobladores indígenas o los poblados de indios, sobre todo en este caso las visitas, eran los que prácticamente administraban sus templos. Entonces, es una parte relevante del por qué también inclusive todavía prevalecen ahí. Y actualmente pues la misma comunidad también es la que lo mantiene. Tenemos, bueno, se los voy a explicar más adelante, pero dentro de toda esta tipología que se concibieron como antiguos hospitales de indios, tenemos también el templo principal, que actualmente pues es la parroquia, ¿no? Y que todavía perdura. Es parte de esta tipología urbana que todavía podemos ver en este tipo de centro de población. Y por otro lado tenemos pues todas las manifestaciones vivas que también confluyen pues en toda esta mancha urbana y que también son importantes y son relevantes a la población porque incluso mantienen ese estrato de estarlo pasando de generación tras generación. Sí, esta es la festividad del Día de Reyes, se festeja desde finales de diciembre hasta principios de enero. Precisamente no es el 6 de enero, sino es el 7 de enero cuando pasean a los reyes por la laguna, hacen diferentes eventos, inclusive la gente, o no sé si ustedes lo visualicen ahí, la misma población se pone abajo de las estatuas de los reyes para recibir la bendición de ellos. Antes de que hagan un recorrido procesional por toda la mancha urbana de la población de Cajititlán, Cajititlán viene de náhuatl que significa cajete o cachit, ¿sí? Y que pasen y bendigan todos los poblados que se encuentran alrededor de la laguna,
¿sí? Con toda esa procesión que es parte de ese sincretismo, incluso cultural que hubo, porque no es muy común ver que la población traslade a los Reyes Magos por la laguna, sino que es parte de esa transposición de manifestaciones que vienen desde la época prehispánica y que posteriormente pues, llegaron con Reyes Magos a bendecir prácticamente todo lo que es la laguna de Cajititlán. ¿Sí? Tenemos también, bueno, no sé, ¿alguien estaba preguntando algo? ¿No escucha? No, ¿verdad? Bueno, creo que hay alguien con el micrófono prendido. Igual nada más para contemplarlo. Otra manifestación que también no es reciente, sin embargo, es el tema que voy. O sea, muchas veces las personas empiezan a apropiar de ellos. Las manifestaciones del Día de Muertos es parte del patrimonio inmaterial, incluso conocido como parte del patrimonio mundial. Algo relevante inclusive para la humanidad. Sin embargo, esta población es la de San Juan Evangelista. Si se fijan, aquí tengo un monumento histórico por determinación de ley. Entre el siglo XVII y siglo XVIII fue la edificación. Sin embargo, las personas o los habitantes que habitan principalmente en esta delegación han tenido al menos la tradición desde hace 2 años de celebrar el Día de Muertos. También incluso esos, si nosotros nos fijamos desde la cuestión del patrimonio cultural, el patrimonio cultural también ayuda incluso a reactivar las economías locales, ¿sí? Entonces, es un ir y venir, o sea, por un lado, ayudas a esas comunidades a fortalecer parte de su identidad y también, por otro lado, ayudas incluso a fortalecer sus economías locales y también conservas toda la parte de patrimonio cultural presente en las manifestaciones vivas, que es el patrimonio inmaterial, y presente prácticamente en la cuestión edificada, que sería el patrimonio material, en conjunto, pues, con su paisaje natural, ¿no? ¿Qué necesita hacer o qué características tiene también, inclusive, para ser nombrado patrimonio cultural? Es importante para las comunidades. ¿Y a qué me refiero? Hablando a través de esta situación, o sea, debe de ser relevante. A lo mejor el Día de Muertos se puede representar en diferentes comunidades, pero es más bien la forma en que lo celebran y lo que representa también para esas comunidades. En muchas ocasiones es irrepetible, en la mayoría no. Cada población celebra o tiene presencia también de este tipo de manifestaciones que son típicas de ahí. Y por ejemplo, inclusive en el caso edificado, también tenemos la presencia de esta arquitectura que va a reconocerse como una arquitectura vernácula, con una tipología característica del lugar. Es único también, es irreemplazable. O sea, lo que teníamos anteriormente y lo que va pasando de generación tras generación y lo que podemos visualizar actualmente, una vez que está destruido o que pasa a ser algo, ya no lo podemos reemplazar, que es en el caso muchas veces incluso de esas lenguas nativas o esas lenguas que antiguamente se hablaban y que se van perdiendo porque no hubo alguien quien atesorara ese tipo de conocimientos de generación tras generación. Es representativo, sí, representa ciertos asentamientos humanos, representa también a toda una cultura, sí, y como es representativo, las personas incluso que habitan en él se sienten orgullosas de eso, y al sentirse orgullosos de ello, va a generar y fortalecer un sentido de identidad. ¿Qué quiere decir eso? Me siento identificado de él. Muchas veces el patrimonio cultural, tanto edificado como inmaterial, se pierde porque también inclusive las personas no saben qué es lo que tienen. Entonces, ¿cómo se va a conservar y cómo va a pasar de generación tras generación si ni siquiera sabemos lo que tenemos? Hay que saber lo que tenemos para saber conservarlo, ¿sí? Y eso pasa mucho en la parte incluso material o en la parte edificada. No sabemos lo que tenemos, las personas tienen que llegar a alguien especializado o una persona independiente para decirle, ¿sabe qué, señora? O sabe en qué comunidad esta parte o estos conjuntos arquitectónicos son relevantes. Y se pueden brindar las pautas, se puede brindar el asesoramiento para que se conserve. Antes de proseguir, bueno, desde la perspectiva en la cuestión del mejoramiento del hábitat, o sea, yo se los digo esto por una cuestión de lo que vamos a ahondar específicamente después en el tema, es indispensable el patrimonio cultural para la promoción y la construcción de ciudades resilientes, o sea, que tienen el objetivo de mejorar y sensibles que contribuyen tanto al mejoramiento social, urbano, edificado y natural.
¿sí? En el caso del urbano, sobre todo acorde a la Conferencia sobre Vivienda, el Desarrollo Urbano Sostenible y el Hábitat de Quito del 2016, la de Nueva Agenda Urbana, menciona que las buenas prácticas de conservación sobre el patrimonio urbano y también arquitectónico, porque al final de cuentas, quienes van a conformar, si nos fijamos desde una cuestión de morfología y estudiamos toda la cuestión de estructura urbana, pues estos conjuntos van a también parte desarrollar y van a implementar pues todo este adelanto en las ciudades. Entonces pueden inspirar enfoques para el desarrollo urbano y solventar las bases adecuadas para fines de planificación, marcos jurídicos, fortalecimiento de economía y demás, como lo habíamos comentado. Ya pasándonos en una parte normativa, hay que aclarar también que existen instituciones que aportan tanto la conservación y protección del patrimonio cultural. Y en esta parte tenemos principalmente, y voy a mover tantito aquí la barra, bueno, voy a mover aquí las dos barras. Tenemos a nivel internacional, por parte de la UNESCO es un organismo que pertenece a la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos el ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por parte de la UNESCO. Tenemos el ICROM y también tenemos el Consejo que se dedica prácticamente al paisaje natural, ¿no? El ICOMOS nace a partir de las cartas de la Carta de Venecia de 1964 y se crea en 1965 a partir pues, de esta normativa, ¿no? Un consejo que se dedique a asesorar y a brindar también inclusive pautas y demás sobre temas de conservación. A nivel federal tenemos el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ambos van a dedicarse al menos a la salvaguarda, temas de conservación y de protección, desde diferentes enfoques acorde a la temporalidad y acorde a las características que tiene cada inmueble y también inclusive el tipo de manifestación. En el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hablando de bienes inmuebles, se va a dedicar a todo el patrimonio edificado, histórico y arqueológico. Sobre todo, hablando en temporalidades, eso lo vamos a ver más adelante, todos los bienes que vienen de 1900 para atrás, sobre todo, si nos vamos más específicos, del 31 de diciembre de 1899 para abajo. Y si hablamos del Instituto Nacional de Bellas Artes, va de 1900 en adelante. Unos van a ver del siglo XIX hacia abajo y también inclusive la arquitectura prehispánica o monumentos arqueológicos, y la parte del INBA es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente, dentro de la normativa de la Ley Inclusive Estatal de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios, también contemplan esta parte. O sea, nos vamos a ir de lo internacional, de lo federal y lo estatal. En el caso estatal, la institución que tenemos, el Instituto Nacional de Bellas Artes, se hace cargo esencialmente de los monumentos artísticos. Sin embargo, no hay una instancia, al menos del INBA, o sea, como tal, una delegación, y esta, al menos la parte que se va a cubrir a nivel estatal, va a ser la Secretaría de Cultura, a través de su Dirección de Patrimonio Cultural y su Jefatura de Patrimonio Artístico, Histórico y Artístico. Y en el caso del municipio, hay diferentes jefaturas o diferentes direcciones que se van a encargar también de gestionar, de proteger y también inclusive una parte de ordenamiento y también, como les comentaba, de proponer también inclusive aquellos bienes, tanto muebles, inmuebles, incluso manifestaciones que se van a proponer también a los inventarios que se van a generar directamente en la Secretaría de Cultura. Pueden ser las partes de Secretaría de Cultura a nivel municipal, las direcciones de ordenamiento territorial, las de obras públicas y demás. Por eso le puse aquí que es multidisciplinario el asunto, ¿no? A ver, espérame tantito. Ahí está. Entonces, el patrimonio cultural toma fuerza hacia mediados del siglo XIX. Toda esta parte de patrimonio cultural, o al menos como tal, el término ya se empieza a ahondar más desde el siglo XX, pero al menos desde el siglo XIX se empieza a ahondar sobre todo una cuestión de crear diferentes inspecciones, sobre todo a nivel internacional. En Francia tenemos diferentes inspecciones también de monumentos,
Inclusive tenemos la parte de Viollet Leduc también, que se le encargan los primeros trabajos de restauración, también del siglo XX, de Notre Dame y demás. Y también tenemos aquí, por ejemplo, una imagen de Víctor Hugo, que también inclusive en su novela de Los Miserables, también le dedica un capítulo completo prácticamente a la cuestión de Notre Dame, y también empieza a nombrar la palabra de monumento en esa novela, ¿no? Entonces se dedica inclusive a resaltar todos los valores de por qué es importante ese inmueble como monumento y por qué también se deben de conservar, ¿sí? Aquí en el siglo XIX, al menos durante el siglo XIX y el siglo XX, donde se le empezó a dar un poquito más de relevancia fue pues, durante el gobierno de Porfirio Díaz. En el siglo XVIII ya se empiezan anteriormente en el siglo XVIII se empiezan otra vez a salir este tipo de bienes muebles e inclusive de bienes inmuebles. Aquí tenemos una imagen de la Coatlicue, un dibujo del siglo XVIII también de Alexander Humboldt, ¿sí? Porque se empezaron a hallar durante diferentes trabajos que estaban realizando también en la parte de la Ciudad de México, donde antiguamente era la México Tenochtitlan, pues empezaron a hacer descubrimientos otra vez, a empezar a liberar toda la parte que estaba enterrada, porque recuerden que cuando llegaron los españoles, parte de las estrategias que ellos hicieron, inclusive para justificar las acciones militares o la conquista militar, fue una conquista espiritual, también como lo mencionaba Robert Ricard. Entonces, se empezaron, al menos fueron decretos también reales, o sea, decretos desde arriba, que empezaron a comentar y lo empezaron a realizar, más bien, que se empezaron a destruir prácticamente todas las edificaciones del pasado prehispánicas para dar pie al inicio de la construcción pues, de los nuevos templos, ¿sí? Prueba de ello lo podemos ver inclusive en Cholula, en Puebla y en otro tipo de edificaciones que prácticamente están asentadas sobre basamentos indígenas. Ya para en el siglo XIX y a principios del siglo XX, pues se empieza a dar esta prioridad también del pasado, se crean diferentes consejos o direcciones de monumentos. Aquí tenemos también una imagen inclusive de Porfirio Díaz visitando la parte de Teotihuacán, que las últimas, bueno, las intervenciones, al menos como lo tenemos hoy en día, fueron de Leopoldo Batres, ¿no? Que incluso también es criticado porque prácticamente Porfirio Díaz quería inaugurar, o lo inauguró en 1910, toda la parte de la pirámide del Sol en Teotihuacán. Leopoldo Batres, al menos lo que se comenta es de que pues, ya se traía el tiempo encima, ¿no? Entonces, en el último, al menos en el último basamento piramidal, utilizó dinamita, o sea, al menos para contemplar o terminar los trabajos que estaba realizando ahí dentro de la pirámide del Sol. Es criticado por unos, otros comentan que pues la verdad ya no se tuvo tiempo, o sea, traía también la presión del presidente Porfirio Díaz para acabar las obras. Sin embargo, vean cómo está abajo, al menos el montículo de lo que es la pirámide del Sol, lo nombraron así porque en la parte superior encontraron precisamente un adoratorio precisamente destinado a la deidad del Sol. Sin embargo, pues recientes investigaciones nos muestran que en realidad posiblemente estaba al menos ¿cómo se llama? Estaba destinado más bien a la deidad que era de la lluvia, que era con Tlaloc, porque encontraron un túnel precisamente abajo pues, también de todo este tipo de pirámides, ¿no? Entonces, lo que hizo al menos Leopoldo Batres en su tiempo, pues fue, digamos, que se destruyó la parte superior que estaba aquí y lo terminó básicamente por unas cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, pues es parte de las problemáticas. En un adoratorio, así es, pero pues ya no lo podemos ver actualmente hoy en día, por eso se ve, básicamente, vean cómo están los basamentos, hizo una investigación muy minuciosa en su momento, sin embargo, pues muchas veces, inclusive, pues, se tenía la urgencia presidencial, vaya, por inaugurarla, sobre todo en el centenario de la independencia de México, pues la verdad ya no se pudo hacer mucho, ¿verdad? No sabemos, pero sí era una parte superior. Decían que llegaba todavía metros más arriba. Lo que vemos, condenamiento. Así es, por terminarlo. Entonces, bueno,
Otra parte también que influyó mucho, por ejemplo, a nivel internacional, fue también sobre todo las guerras mundiales, ¿no? O sea, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial en el 39 y el 45, también influyó muchísimo, sobre todo en una cuestión internacional de todas estas ciudades europeas, París y demás, que terminaron prácticamente los centros históricos pues convertidos o prácticamente colapsados, ¿no? Entonces, había al menos ¿cómo lo puedo decir? Una impronta o una relevancia por decir, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a hacer falsos históricos o vamos a plantear una ciudad nueva, no? Entonces, con base a esta razón, a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1931, se reúnen en Atenas para crear la Carta de Atenas para definir también estos conceptos de conservación y de restauración. Y en 1964, poco posterior de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial se termina en el 45, en 1964 se crea la Carta de Venecia, en donde se implica la creación de un consejo internacional que brinde asesoría y que brinde también pautas en pro a la conservación del patrimonio. En ese entonces se le dio mucho énfasis al patrimonio edificado y durante mucho tiempo se le dio énfasis más a la cuestión material, ¿no? No, en la UNESCO surge en 1945. Y en 1964 nace la Carta de Venecia y en 1965 se funda este Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. En 1972 es cuando se hace una convención para definir el tema de lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio natural, y de ahí va a nacer la terminología o el término de proponer el patrimonio mundial. ¿Sí? Que actualmente pues es parte de los tratados que se pueden incluso revisar también en el apartado de los diputados y los senadores, está como tratado, y al menos este tipo de consejos se forma un consejo a nivel internacional, fuera, o sea, no tan politizado, por así decirlo, que es el que va a revisar este tipo de expedientes que tienen que ser, este tipo de patrimonio propuesto tiene que ser relevante para la humanidad, relevante para las comunidades, o sea, debe de ser algo realzable, ¿sí? Y ellos revisan el expediente y conceden ese nombramiento, ¿sí? Por parte de la UNESCO. Y se debe de mantener se debe de tener en buenas condiciones. Si no se tienen buenas condiciones, por ejemplo, hace poquito en el caso del Hospicio Cabañas, pues se los iban a quitar por los temas también de alturas y demás que están confluyendo, porque el Hospicio Cabañas forma parte también de esta denominación. Y pues al menos compañeros o colegas dentro del patrimonio cultural pues estaban molestos porque lleva trabajo y lleva tiempo armar ese tipo de expedientes, ¿sí? No es cualquier cosa. Y todavía es un tiempo también para que lo revisen a nivel internacional, o sea, lo revisan personas de Francia, lo revisan personas a nivel internacional, se saca la convocatoria, pero dentro de la UNESCO, para revisar esos expedientes y darles ese estatus de patrimonio mundial. ¿Sí? Actualmente hay 1.121 bienes culturales registrados, de los cuales, al menos aquí en cuestión de México, son 35 bienes registrados, tanto de patrimonio cultural como mixtos, que son paisajes culturales, como patrimonio natural. Y de ellos, 10 ciudades son patrimonio mundial. Que tenemos Zacatecas, tenemos Guanajuato, San Miguel de Allende, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Campeche, ¿sí? Entre otras, son 10 ciudades que son patrimonio mundial y que son relevantes para la humanidad. Y con base a ello es también parte de la normatividad y planes de manejo que se van a integrar para que no se pierdan los valores de todo ese expediente que pues prácticamente les costó, ¿no? En el caso de Zacatecas, pues es una ciudad minera, Guanajuato también, inclusive pues es una parte relevante en la tipología arquitectónica, ¿no? Vemos toda esa arquitectura de cantera, o sea, vemos también el paisaje natural, también inclusive, bueno, yo ahí lo diría, también se debe de tomar en cuenta la voluntad política, ¿no? O sea, una por otras, o sea, ¿mande? ¿Cómo? No escuché. El ICOMOS nace en 1965, a partir de la Carta de Venecia en 1964, un año después, o sea, la Carta de Venecia dijo, vamos a hacer este consejo, y en 1965 es cuando ya está a nivel formal,
¿sí? Y que actualmente aquí en México, al menos el ICOMOS México, o sea, está a nivel nacional y cada estado tiene su comité estatal, ¿sí? Y de esos comités, de ese mismo Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, hay diferentes comités científicos que se dedican a hacer investigaciones más especializadas en diferentes aspectos o en diferentes temas. Actualmente incluso hay itinerarios culturales, o sea, todo lo que es la cuestión de rutas culturales, hay cuestiones también de centros históricos y demás, hay de madera, hay de pintura mural, hay de arquitectura vernácula y demás, ¿sí? Ahorita, ¿cómo? A nivel federal, no. O sea, nosotros somos por parte de la UNESCO, brindamos asesoría, o sea, somos un organismo por parte de la UNESCO. La mayoría, bueno, o sea, hay una mayoría que sí pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero no forma parte de las instituciones gubernamentales. ¿Sí? Ah, bueno, pues eso ya es otro tema. Bueno, vamos a continuar porque ya bueno, ya nos pasamos un poquito. Bueno, con base a toda esta normativa, inclusive la Carta de Atenas del 31 y demás, y también lo que se está manejando aquí en México, inclusive desde el siglo XIX, en 1932, cuando se estaban haciendo investigaciones y demás, precisamente en el sitio arqueológico de Monte Albán, se hace un descubrimiento por Alfonso Caso de la tumba número 7 de Monte Albán, y de ahí ya se habían recibido presiones a nivel internacional también, inclusive por parte de México y también por otros países, que se crearan diferentes instituciones en pro del patrimonio cultural. Es ahí, con base también a este descubrimiento, como se crean, ya se venían manejando leyes desde 1914, 1916, inclusive con Victoriano Huerta, aunque no lo crean, y en 1934, 2 años después de este descubrimiento, diferentes leyes en pro del patrimonio cultural. Sin embargo, es en 1939 cuando se crea, bajo el mandato de Lázaro Cárdenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde estaba la sede en la Casa de la Moneda y en el Centro Histórico de México, y actualmente pues es el Museo Nacional de las Culturas Populares, ¿sí? Entonces, era parte de esa, al menos en el siglo XIX se le empezó a dar mucho hincapié a la conservación de lo que eran los monumentos arqueológicos, ¿sí? Desde el siglo XIX, posterior a los monumentos históricos y ya posterior incluso a la cuestión artística, porque no nos podemos olvidar de que no nada más es la parte histórica y la parte inclusive de todas estas culturas mesoamericanas, acorde al vocablo de Paul Kirchhoff o Kirchhoff también que comentan, que no nada más México es el México prehispánico, sino que México va en una línea de tiempo y como va cambiando las comunidades, va cambiando inclusive la visualización de cómo se ve o cómo se manifiestan diferentes cuestiones arquitectónicas, diferentes expresiones vivas y demás, se tiene que revalorizar en realidad qué es el patrimonio cultural, ¿no? Entonces, al menos, bueno, ya nos vamos otra vez, es un ir y venir ahorita lo que estamos viendo. Dentro de esa normatividad para la conservación y protección del patrimonio cultural tenemos a nivel internacional, más que un marco normativo, pues son las cartas del ICOMOS que saca el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios por parte de la UNESCO. Hay diferentes cartas, van inclusive desde jardines históricos, van cuestiones de patrimonio vernáculo y demás, y tratados internacionales como en el caso del patrimonio mundial. A nivel nacional, federal, bueno, a nivel federal tenemos la Ley Federal de Monumentos Arqueológicos, Históricos y Artísticos, que es de 1972, que se actualiza esta ley con base en la Convención de 1972. A nivel estatal, y que la verdad ahí, o sea, a nivel personal se debería de meter a lo mejor una actualización, porque estamos hablando que se rige todavía desde esta ley del 72, y pues no se contemplan algunas cuestiones, por ejemplo, en el caso de paisajes culturales y demás, ¿no? Entonces, no, o sea, maneja la cuestión de monumentos artísticos, monumentos arqueológicos, monumentos históricos y demás. En los artículos creo que son el 34 y el 36 de la ley federal. Todo eso es con las convenciones internacionales, pero se tiene que tener actualizaciones. Bueno, si a mí me lo preguntan, sí se tienen que tener actualizaciones en la ley federal. La actualización, al menos que se tuvo en el 2014, y la creación fue la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco y sus municipios. Que la ley, bueno, es ahorita la que está en vigor. Recordemos que la ley estatal actúa pues con base a lo que se dice desde arriba, o sea, las leyes federales son transversales.
Y pues la Ley de Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco contempla esas clasificaciones arquitectónicas que son las de monumentos históricos. Los monumentos históricos se dividen en dos, en monumentos históricos por determinación de ley y monumentos históricos civiles relevantes por determinación de ley. Sí, eso a nivel federal, y eso se encarga esencialmente el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sí, y a nivel estatal, bueno, y también a federal tenemos los monumentos artísticos que se hace cargo el INBA, y a nivel estatal tenemos los inmuebles de valor artístico relevante, tenemos los inmuebles de valor histórico ambiental y artístico ambiental, y tenemos que no son de valor patrimonial, pero que están dentro de los perímetros de protección, los inmuebles de valor armónico, no armónico y predios de carácter patrimonial. ¿Sí? Entonces, todo eso se tiene que contemplar dentro de, pues, de la normativa, ¿no? Y lo municipal, pues ya son específicamente los reglamentos, instancias o manuales que saque específicamente el municipio. ¿Sí? Ok, entonces, como les comentaba, dentro de esta convención del 72 se saca lo que se entiende por el patrimonio mundial o patrimonio de la humanidad, que en realidad estamos hablando de una denominación de patrimonio cultural, título que lo confiere la UNESCO, a bienes culturales o un lugar específico de excepcional valor para la humanidad, su memoria, su identidad y su herencia para las generaciones futuras. ¿Sí? Entonces, actualmente en México tenemos 35 bienes inscritos, entre ellos, como les comentaba, los Centros Históricos de México, Xochimilco también, tenemos Monte Albán, Centros Históricos de Puebla, y si se fijan, desde 1987 ahí vamos. Al menos aquí en Jalisco tenemos lo que es la cuestión del Hospicio Cabañas de Guadalajara en 1997, el paisaje de agaves y antiguas instalaciones de industrias de tequila del 2006, y por ahí no lo puse en otro color, pero también formamos parte de lo que se conoce como el Camino Real de Tierra Adentro, ¿sí? Que es la ruta del metal, que también pasa por Ojuelos y demás, ¿sí? Y desde la parte inmaterial, o sea, al menos durante un buen tiempo, si se fijan, a partir del 2008 es cuando se empiezan a registrar como parte del patrimonio de la humanidad manifestaciones culturales inmateriales, porque apenas en la convención del 2003 que hubo a nivel internacional, pues ya hubo como varias manifestaciones que empezaron a decir, oye, también la parte inmaterial también se tiene que registrar como tal, y pues la primera que al menos se declaró o tuvo ese nombramiento a nivel internacional, pues fueron las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, las en memoria de los voladores de Papantla también se tiene, lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí, chichimecas de Tolimán, la pirecua también, o sea, los cantos tradicionales, eso también lo tenemos, para chicos en Chiapas. Tenemos también la cocina tradicional, tenemos el mariachi, charrería, la romería de Zapopan, que también la acaban de sacar, y también inclusive los procesos artesanales que toman en cuenta la talavera, ¿no? Sobre todo en Puebla y en Tlaxcala. Y como les comentaba, bueno, ya nos adelantamos poquito, pero dentro de esta línea del tiempo que también confiere también quién le toca a cada quien, era lo que les comentaba, o sea, del siglo XIX, 1899 para atrás, le toca al Instituto Nacional de Antropología e Historia en una cuestión federal, y del siglo XX en adelante le toca al Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Entonces, es en una cuestión de monumentos. Sin embargo, si nos vamos a términos estatales, el INAH todavía sigue en pie con la cuestión de monumentos, y todo hacia abajo le tocaría a Secretaría de Cultura y a una cuestión municipal. ¿Sí? El municipio también como tal, pues es parte de su territorio, sin embargo, el tema de dictaminación, en licencias y demás, si es un monumento histórico y está dentro del catálogo del INAH o está propuesto y autorizado y validado por esta institución, le va a tocar al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y no nada más el monumento como tal, sino también todos los inmuebles que tienen colindancia directa con esos monumentos, ¿sí? A menos que lo separe una vialidad. Ahí ya no es parte, no, tienen que ser colindancias directas, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, en las cuestiones, si ya está publicado dentro del inventario estatal, ahí también le tocaría a Secretaría de Cultura en coordinación con una instancia municipal, ¿sí? Pero pues el municipio, al final de cuentas, es el que se encarga también como parte de su territorio. No. Bueno, yo se lo digo por experiencia y sí me han comentado de las vialidades que no, tienen que ser colindancias directas del inmueble, ¿sí?
Entonces, dentro de estas clasificaciones, al menos inclusive a nivel estatal, la ley estatal y la ley federal nos lo marcan así. Tenemos monumentos históricos por determinación de ley, son todos esos conjuntos religiosos, ¿sí? A partir del siglo XVI y anexos, ¿sí? Y también aquellos que son de instancia pública, plazas y demás. Los monumentos históricos civiles relevantes por determinación de ley, pues son todos los privados, todas aquellas casas que pues, son privadas, pero pues, no son religiosas. Y en el caso de monumento artístico, que ya es en el siglo XX, se hace cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes, sin embargo no tiene una lista, no recuerdo aquí, no tengo en la mente cuántos inmuebles están registrados, sin embargo el Instituto Nacional de Bellas Artes es el que se hace cargo referente a los monumentos artísticos. Aquí en Jalisco creo que están registrados la Casa Cristo, de Luis Barragán, la Casa Iteso Clavijero, y si no me acuerdo, el Mercado Libertad también está registrado, de San Juan de Dios. Esos. Y como monumentos artísticos o inmueble de valor artístico relevante, pues están con esa clasificación acorde al Estado, y pues también se tienen que checar inclusive los inventarios estatales, ¿no? Cómo está clasificado. Y eso lo pueden checar a través de Secretaría de Cultura, en la Dirección de Patrimonio Cultural, que actualmente está en el Patio de Los Ángeles, en el barrio de Analco. ¿Sí? Tenemos también inmuebles de valor histórico ambiental. Estos que son de calidad ambiental, sobre todo inmuebles de valor histórico, inmuebles de valor artístico, unos de 1899 para abajo, otros de 1900 para arriba, conforman al final de cuentas aquellos conjuntos que son relevantes para una población, sobre todo patrimonio vernáculo, que a lo mejor no tienen esa misma instancia monumental o al menos esa misma relevancia como un monumento histórico, pero al final de cuentas son los que conforman esa visual, esa imagen urbana o esa imagen identitaria, ¿sí? De ciertas poblaciones. Y de todas maneras se tienen que conservar, ¿sí? Al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que queremos conservar? ¿Sí? Y tenemos edificaciones actuales armónicas, no armónicas y pedros baldíos de carácter patrimonial, siempre y cuando estén dentro de los perímetros de protección patrimonial. En Guadalajara es perímetro A, perímetro B, o los municipios proponen sus perímetros de protección patrimonial. Si se proponen ante la Secretaría de Cultura y Secretaría de Cultura los publica en el periódico o el periódico de Jalisco, quedan publicados, se justifica bien y quedan publicados como zonas de protección patrimonial. ¿Sí? Están un baldío tal cual. ¿Sí? Que está dentro del perímetro de protección patrimonial. En los planes parciales aparecen como PPC, PPH o PPF, que son perímetros de protección histórica, acorde al Reglamento Estatal de Zonificación del Estado de Jalisco, pues de ahí se basan también, ¿verdad? Está como PPH, que lo clasifican, que la verdad para mí es un poco ambiguo, porque en el histórico clasifican todo lo que contiene cuestiones de monumentos arqueológicos, ¿sí? Que para mí no es lo viable, porque lo histórico no es arqueológico, o sea, lo manejan por diferentes. En el PPC, al menos lo clasifican de aquellas delimitaciones que contienen inmuebles relevantes, tanto históricos como artísticos. Y los fisonómicos son aquellos que no son inmuebles de tanta relevancia, sin embargo, son los que conforman estos conjuntos. ¿Sí? Ajá. Tenemos mínimo conocimiento de esto, a todo esto le llamamos inmuebles catalogados. Se puede dar de un predio para que se considere. Sí, está inventariado. Sí. Uno como un municipio, bueno, yo se lo comento desde mi perspectiva. Nosotros como municipio, dentro de las atribuciones que tenemos es proponer aquellos inmuebles de valor patrimonial. Y no nada más de valor patrimonial, sino que se hace un inventario también de todo predio que esté dentro de una delimitación propuesta. Y todo eso se manda a revisión al Estado. Sí, y el Estado lo va a guardar ¿para qué? Para poder normar inclusive cuestiones de mejoramiento de imagen urbana. ¿Sí? Y eso también inclusive se tiene que normar en los programas municipales de desarrollo urbano y en los planes parciales. O sea, no puede quedar nada más ahí mi predio, pero no es monumento y pues construyo lo que quiera, ¿no? O sea, si está adentro, la ley de patrimonio maneja otro tipo de delimitaciones, maneja centros históricos, áreas típicas, lugares sagrados y no recuerdo el otro. Aquí lo tenía.
pero esas son delimitaciones acorde. Sin embargo, una vez que ya están publicadas por Secretaría de Cultura, se convierten en zonas de protección patrimonial y el Estado manda, al menos si se hacen consultas públicas y demás, también se mandan los oficios respectivos al municipio para que, al menos en una cuestión de normativa, en cuestión de reglamento, se atengan a esas delimitaciones, ¿sí? Aunque esas delimitaciones muchas veces son propuestas por el mismo municipio, ¿sí? Sí, también. Por ejemplo, el árbol de la noche triste. Sí, también. También. Que no era tanto un edificio ahí, sí, ahí no sé cómo está marcada la normatividad de México, pero también todos esos son productos de... También. Es que marcan también sus zonas de transición o sus zonas de amortiguamiento. Por ejemplo, eso es parte de la infraestructura y demás, pero queda como catalogado como monumento histórico. Y esos monumentos históricos, lo que a veces compete o lo que conviene es ponerle un pequeño perímetro o un área de amortiguamiento. También, sí. Es que es parte de la justificación, o sea, cuando se hace la propuesta también de monumentos históricos, en sí también, uno entra en esta justificación por la temporalidad. ¿Cómo nos podemos fijar en la temporalidad? Acorde a la tipología arquitectónica, los procesos constructivos y demás. O sea, visualmente entras a la casa, los grosores del muro, las alturas, el proceso constructivo, la tipología, todo eso, a mí me marca, se validan ante el instituto, oye, ¿sabes qué? Este es monumento, este nada más se queda en calidad ambiental, sin embargo, pues queda protegido. Hay monumentos que podemos investigar y justificar más por todo lo que usted comenta, que es el hecho histórico, ¿sí? Ay, perdón, están platicando referente a los predios baldíos, ¿sí? Bueno, no sé si me escuchan. Igual, si quieren este tema, perdón, igual si quieren este tema ya lo tratamos un poquito más en corto, porque si no aquí nos vamos a agarrar las 2 horas. ¿Sí? Ok, perdón, estábamos hablando referente a predios, pero bueno, vamos a continuar. Estos inventarios se proponen, se pueden sacar desde nivel municipal, sin embargo, Secretaría de Cultura a nivel estatal, bueno, ya nos hemos estado bajando poco a poco. Secretaría de Cultura tiene su inventario a nivel estatal, lo propone el municipio, lo pueden inclusive proponer esos inmuebles particulares. O sea, si yo como propietario digo, oye, ¿sabes que tengo una casona histórica? Quiero proponerlo para que sea parte del inventario de bienes inmuebles arquitectónicos con ese carácter estatal, lo pueden proponer, ¿sí? Y también en una cuestión de monumento. Sin embargo, en monumento, o sea, puede hacerse la validación tanto a nivel municipal y posteriormente pasaría al catálogo federal. Muchas veces hay inmuebles que ya están dentro del catálogo federal y no saben las autoridades municipales, entonces los destruyen. Pero si estamos hablando, está dentro de los delitos federales por la destrucción de monumentos. Entonces, básicamente se tiene que notificar a nivel federal la destrucción de ese monumento y registrarse también como parte del patrimonio perdido, ¿no? Porque en realidad no se tendrían que saltar ese tipo de normativas, ¿no? Entonces, pues es lo que está pasando muchas veces, no nada más en Guadalajara, sino a nivel municipal, que pues la verdad hay muchos monumentos que poco a poco se van destruyendo y que son parte de esa memoria física o esa memoria histórica. Sí, se está publicado dentro del catálogo con la ficha de catálogo. El catálogo ahorita lo pueden visualizar ustedes de manera pública. Se meten a Catálogo Federal de Monumentos, buscan su municipio y está registrada la casa, es parte del monumento ya catalogado. Bueno, o igual bueno, lo continuamos. ¿Cuál sí, la cosa es de que no somos solo aquí en este país. Yo que hicieras unas preguntas concretas para que ellos aquí les sirva a todos. Igual sí, ok,
bueno, igual lo contemplamos, lo contemplamos ahorita o en corto también, porque todavía faltan varias presentaciones. ¿Sí? Ok, va. Una disculpa por los que están escuchando. Dentro de estas clasificaciones arquitectónicas de valor patrimonial, vamos a tener niveles de intervención arquitectónica. En el caso de una cuestión federal de monumentos, nos marca la ley federal que solo se permiten acciones de conservación y restauración especializadas, aunque también en ocasiones se permiten también inclusive de adaptación controlada, porque pues también las personas deben de adaptar sus monumentos en cuestiones pues, actuales, ¿no? Tubería y demás, o sea, no vamos a hablar de la misma tubería de barro que se manejaba anteriormente, o sea, lo tenemos que adaptar a necesidades que tenemos actualmente. Sin embargo, lo que se aconseja son acciones de conservación y de restauración especializada. En el caso de los inmuebles de valor artístico relevante, de aquellos inmuebles que son también de calidad ambiental, se deben de realizar niveles de intervención que van enfocados a conservación, restauración especializada y adaptación controlada. Y en el caso de aquellos inmuebles que están dentro de las poligonales, que son armónicos, no armónicos, que son también predios baldío, se van a incentivar niveles de intervención que vayan acorde a adaptaciones controladas, de adecuación a la imagen urbana y sustitución controlada, que era lo que platicamos hace poquito de por qué el predio baldío sí y por qué el predio baldío no. ¿Sale? Y bueno, parte también de esta ponencia también va enfocada a temas de por qué es importante la divulgación y la difusión. Recuerden que la difusión es bajar la información para que sea entendida por todo el público, ¿sí? Y temas de divulgación un poquito más enfocados a una cuestión científica. Entonces, ¿cuáles son los principales? Por ejemplo, este tipo de ponencias, este tipo de foros, pues es también para transferir esa parte de conocimientos y hacer difusión de lo que es el patrimonio cultural. Pues en primer lugar, pues transferir conocimientos. En segundo lugar, propiciar reconocimiento y generación de identidad. Hay que fortalecer también y que las personas reconozcan qué es lo que tienen para que lo valoren también. Y conservar y proteger el patrimonio cultural. Y todo esto se va a ver reflejado. Claro que sí, el patrimonio cultural, estamos hablando de personas, de sociedades y demás, se ve reflejado en individuos, en comunidades, en centros de población y demás. ¿Sí? Bueno, aquí yo les traigo un caso específico, o sea, disculpen por los logos, se me olvidó por las piezas que tenemos, no creen que es una cuestión política y demás. Sin embargo, vamos a aterrizarlo, todo esto que hemos visto también a un caso de estudio. Si nosotros analizamos el territorio que tenemos en Tlajomulco de Zúñiga, vamos a encontrar que se divide por diferentes zonas, o sea, se divide por zona, que es López Mateos. ¿Se fijan? Pues básicamente se nombra así por la vialidad principal, que es López Mateos. Tenemos Circuito Sur, en donde se cuentan esencialmente esas delegaciones de Santa Cruz de las Flores, Cruz Vieja y demás. Tenemos Cabecera, que es cabecera municipal actualmente. Tenemos la zona Ribera. Ustedes se fijan, aquí tenemos el cuerpo de agua, que es la laguna de Cajititlán, y tenemos también una delimitación que es Cerro Viejo, que incluso es conocida como área de protección natural. Tenemos Corredor Chapala y tenemos Zona Valle. Precisamente en esta zona, que es zona Valle, es en donde, la misma palabra lo dice, era un valle, y donde se propiciaron o se generaron estos antiguos cascos de exhaciendas, ¿sí? Que van a crecer, que van a ser esencialmente la antigua ex hacienda de Concepción del Valle, San José del Valle, Santa Cruz del Valle, y pegado a Corredor Chapala vamos a encontrar la antigua ex hacienda de La Calera, ¿sí? Y otras ex haciendas que se van a generar dentro del territorio de Tlajomulco. Entonces, cuando implica cuestiones de conservación, cuestiones de protección del patrimonio, incluso acciones de sensibilización, porque hay que sensibilizar a la población de estos temas, porque si no, aquello va a ser una despedazadera de cabezas y demás. Hay que sensibilizar a la población. Al final de cuentas, la misma comunidad es la que se va a dedicar de proteger y de conservar su patrimonio cultural, y van a permitir que perdure. Es lo que pasa, por ejemplo, en sitios arqueológicos y demás, o incluso que la misma población o la misma comunidad de estas delegaciones o pequeñas poblaciones cuidan su monumento por determinación de ley, monumento histórico, que son sus templos y sus anexos. Sin embargo, como ente, digamos, público, se les debe de brindar las pautas para asesorarlos, porque muchas veces las mismas comunidades van a ser las que o van a conservar el patrimonio o las que les van a dar las que les van a dar una torre, ¿no? Entonces,
hay que saber asesorarlos, hay que saber brindarles las pautas sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer, o sea, brindarles los criterios, ayudarlos, porque más que nada ellos son los que se van a dedicar a que eso perdure, a que eso conserve, ¿sí? Entonces, para delimitaciones y demás, casi siempre lo que se hace inclusive son estudios también de morfología urbana, o sea, se ubican sendas históricas con base también a cartografía histórica. Aquí tenemos una cartografía, un plano del curato de Tlajomulco. Tlajomulco antiguamente pertenecía al reino de Tonalá. Sin embargo, durante las guerras del Salitre hubo disputas y prácticamente, al menos las personas de Tonalá ganan esta guerra y en agradecimiento en ese entonces el cacique les dona a un grupo de pobladores pues estas tierras principalmente de cabecera municipal y aquí se asienta. ¿Sí? Sin embargo, pues también se tienen presencia de diferentes sitios arqueológicos presentes en la laguna de Cajetitlán y también en la parte del macrolibramiento cercano a Cerro Viejo. Si nosotros nos ponemos a pensar también por qué van evolucionando, por qué se asientan esas poblaciones, pues podemos pensarlo incluso en términos arraigados que también se asentaban por la cuestión de los recursos naturales, el agua, el alimento, tierras fértiles y se volvían más sedentarios, ¿no? Entonces, claro que vamos a ver sobre todo asentamientos en esta parte de la laguna, ¿no? Que actualmente pues está en acciones ahí de saneamiento, pero en su tiempo la verdad era muy, era relevante incluso para el consumo de pescado blanco, para la agricultura y para además incluso las mismas cuestiones de clima también permiten pues este tipo de climas templados, o sea, un clima adecuado para vivir. Entonces, al momento de la llegada de los españoles, principalmente las acciones de conquista efectuadas en esta parte del occidente por Nuño Beltrán de Guzmán, y con la llegada de la orden franciscana, se funda al menos el exconvento, que va a ser una guardianía antes de ser curato, que se va a llamar la Guardianía de Tlajomulco. Ay, creo que por ahí hay algo en el chat. Disculpen, no lo alcanzo a ver. Espérame tantito. Bueno, igual si quieren ahorita lo comentamos, ¿me ayudas, Marcelo? Igual a checarlo del chat. Sí, perdón. Vamos a tener la fundación, que prácticamente cabecera municipal se funda como una cabecera de indios, ¿sí? Y también estas diferentes poblaciones o estos centros de población se van a fundar como visitas o pueblos de visitas. O sea, recuerden que no fue una multitud amplia de franciscanos que llegaron a México y de hecho tuvieron que pasar también por muchas problemáticas, inclusive de aprender el idioma, el náhuatl, y también cómo evangelizabas a toda la población indígena. Entonces, inclusive, si ustedes se ponen a visualizar por qué también es importante la arquitectura en ese momento, es porque la arquitectura prácticamente va a ser un consolidador también de esa evangelización, ¿sí? Por ejemplo, toda la carga ornamental o todos los detalles decorativos que ustedes pueden visualizar en la arquitectura barroca también van a ser una parte de fortalecer, ¿sí? Más las creencias, más las acciones de adoctrinamiento sobre la población indígena. Además de que la arquitectura funge como imagen, ¿sí? Y los frailes, o al menos todas las órdenes mendicantes también que llegaron a esta parte del territorio, enseñaban a los indígenas con imágenes, ¿sí? Con grabados, ¿sí? Y ellos copiaban las fachadas de grabados o de imágenes. Entonces, la imagen y los tratados de arquitectura y todo lo que se trajeron los primeros frailes, o sea, desde México, desde las fundaciones del siglo XVI, inclusive acá, pues van a tener ese grado, o sea, les enseñaban con imágenes porque ni siquiera entendían bien el dialecto antes de aprender el náhuatl. Incluso aquí también se empezaron a hacer las solicitudes de que esta parte, como había muchos centros de población y cada centro de población hablaba una lengua diferente, pues que mejor se hiciera, al menos se hiciera oficial el náhuatl en esta parte. Sin embargo, pues no quisieron. Y pues de ahí pasó, ¿no? Entonces tenemos diferentes visitas que van a surgir en Tlajomulco, que van a ser Cajetitlán, Coexcomatitlán, San Agustín, que San Agustín se pobló también en parte, inclusive de indígenas que se trajeron o que quedaron de la guerra del Mixtón, ¿sí? Vamos a tener pues Tlajomulco, que fue la sede conventual antes de que formara o se pasara al clero secular, ¿sí? Y que se convirtiera toda esta parte en curato y que posteriormente los franciscanos se fueran a Santa Anita, ¿sí? Y Santa Anita también pertenecía a la guardianía, ¿no? Está Santa Cruz de las Flores, que precisamente toda esta parte se conocía como Suchitlán,
De ahí Santa Cruz de las Flores, San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista y San Miguel Cuyutlán. Básicamente, San Lucas Evangelista se va a fundar con la población que venía de Cuyutlán y San Juan Evangelista se va a fundar con la población que venía de Cajititlán. Y esencialmente aquí había una antigua ex hacienda que era la ex hacienda de San Lucas o de La Joya, que pues prácticamente también por eso fue un motivo de las fundaciones ahí, ¿no? Para que hubiera mano de obra para esa antigua ex hacienda. Entonces, si se fijan, bueno, aquí lo tenemos un poquito más específico. Vean que cabecera municipal prácticamente también parte de las fundaciones de por qué lo asentaron ahí, fue también por una cuestión de protección. Tenemos aquí el conjunto o el Cerro de las Latillas, el Cerro de la Herradura en esta parte, inclusive por acá en esta parte de San Agustín hay varios sitios arqueológicos, también la Roseta de San Agustín, como lo conocen. En la parte de Santa Cruz de las Flores la parte de Santa Cruz de las Flores se pobló de ahí de indígenas de cabecera. Sobre todo en esta parte había indígenas cocas, ¿sí? Así se llamaban. Y esta parte se pobló con indígenas de cabecera. Aquí había muchos ojos de agua y aquí tenemos el Cerro de Totoltepec. Y en la parte tenemos cabecera municipal, tenemos San Sebastián el Grande, que también tiene arraigo cultural, porque al menos a los indígenas, como parte de esas acciones de adoctrinamiento, mandaron por una cuestión ahí de estrategia para evangelizar, mandaron a los mayores o los indígenas mayores, que era como todavía traen un poquito más de arraigo, a San Sebastián el Grande, que pertenecía a parte de esta guardianía de Tlajomulco, y a los más jóvenes los mandaron a San Sebastianito, ¿sí? De ahí el nombre, San Sebastián el Grande y San Sebastianito. Los más jóvenes San Sebastianito y dependían de San Francisco de Asís, en Guadalajara. ¿Va? Y tenemos pues todos los pueblos que también tienen un gran arraigo cultural y artesanal, y todo eso se toma en cuenta, no crean que se lo estoy diciendo así por nomás, todo eso se toma en cuenta también para la creación de programas, para la creación de planes, para la creación inclusive, la creación de delimitaciones y temas de inventario, que sirve conocer la parte histórica y también la parte de sendas históricas, como les comentaba, la parte de morfología urbana, y nodos, sendas, o sea, cómo está delimitado. También cabecera municipal encontramos inclusive delimitada por cuarteles, que incluso tiene pasado también romano, que sí también delimitaban las poblaciones. Sin embargo, durante la época colonial o virreina también fue muy común que se dieran estas trazas hipodámicas, ¿sí? Ortogonales. Entonces, ¿por qué es importante también esta parte y plantear todos estos valores? Aquí encontramos principalmente hospitales de indios. Y no crean que los hospitales de indios nada más era un hospital como lo conocemos hoy en día. En su momento se fundaron varios hospitales con la visión de curar enfermos por el tema de las pandemias. Ahí se les pegó y acabó con 3/4 partes de la población, ¿verdad? Pero conforme va avanzando el tiempo, estos conjuntos hospitalarios, pues prácticamente la población se fue haciendo más inmune, y estos hospitales, en vez de curar enfermos, prácticamente ya lo que hacían era curar almas, ¿sí? Se volvieron como conjuntos espirituales, ¿sí? Y también se les daba incluso asilos a viajeros. En Santa Cruz de las Flores, precisamente, y en San Agustín pasa el antiguo Camino Real a Colima. Entonces, hay como mucho ir y venir o al menos en ese momento hubo mucho ir y venir también de movilidad, pues, en una cuestión, si nos ponemos a pensar en el pasado, ¿no? ¿Y cómo estaba esta tipología al menos marcada? Pues estaba la capilla de indios con su conjunto hospitalario, el atrio con su cruz atrial, ¿sí? Y el templo principal. Si se fijan, todavía, al menos, la fundación o los principales núcleos dentro de todas estas poblaciones y delegaciones todavía tienen esa tipología espacial urbana, que son los conjuntos hospitalarios. O sea, vemos la capilla de indios, el atrio, aquí lamentablemente va avanzando, se va desarrollando urbanamente, pues ya no queda tanta la tipología, al menos es en Santa Cruz de las Flores. Aquí lamentablemente se asentaron, sí se puso en su momento, pues sí se dijo al menos al INA, y por cuestión del INDAVIM, que por qué estaban construyendo casas de no valor patrimonial, porque si se fijan, afectan a la cuestión de la tipología, ¿sí? En una cuestión del atrio. Fíjense, o sea, está la capilla de indios, está el templo principal, y aquí, bueno, aquí no se alcanza a ver, aquí en medio está la cruz atrial. Sin embargo, ya no se alcanza a ver esa tipología. Tenemos la plaza y vemos que todavía se ve esta traza un poco ortogonal.
tenemos aquí también que se vuelve a repetir el mismo patrón en la capilla y la parroquia de San Agustín. En el caso también de cabecera municipal, ¿sí? Que tenemos el templo de Hospital de Indios y tenemos también la parroquia de San Antonio de Padua, que era el antiguo conjunto conventual, San Sebastián el Grande, Cajititlán también, ¿sí? Que aquí actualmente está la Capilla de la Soledad, o que también le dicen de Guadalupe, sin embargo la antigua capilla es esta, que actualmente es una escuela. Y vemos todo el fruto. Todos estos elementos que les estoy mostrando son también parte de lo que se tiene que contemplar también para la protección y la conservación del patrimonio. Aquí tenemos inmuebles que son catalogados o categorizados como monumentos históricos por determinación de ley, porque forman parte de esa temporalidad, ¿sí? Y que pues es parte de todo el bagaje cultural y por qué hace relevante. Esta ruta actualmente se conoce como Ruta Cultural Franciscana, pero antiguamente se conocía como Ruta del Barroco Popular también. Hubo un arquitecto en la década de los 60 que hizo una publicación de Jalisco en las Artes, que se llamaba Jalisco en las Artes, y que principalmente apuntó también todas estas particularidades que presentaban estas series de capillas, esta serie de edificaciones, que se le nombró en la década de los 40 por José Moreno Villa y ya en una publicación de los 80 por Constantino Valerio Reyes, como Arte Tequitqui por Moreno Villa y como Arte Indocristiano por Constantino Valerio Reyes. ¿Y a qué me refiero a esto? Son, al menos en cuestiones ornamentales, en cuestiones de edificación, se nota la mano de obra indígena. Y también se plasma parte de ese pensamiento en las edificaciones. Si se fijan, aquí tengo hasta un atado de caña, ¿sí? Vemos esa preponderancia también hacia 4 rumbos del universo y demás. Vemos cómo parte de ese arraigo cultural también se ve representado en su arquitectura. Y lo podemos ver todavía más relevante si nos vamos a la parte central del altiplano central de México. Vamos a ver muchas variantes de esta adaptación o esta adaptación sincrética que se ve reflejado en la arquitectura. Aquí en Tlajomulco también, bueno, aquí no se los enseño, pero también hay un arco conopial, o uno de los ingresos conopiales, que tiene un angelito ojos de obsidiana. Y para la cosmovisión, para el pensamiento indígena, la obsidiana se utilizaba para animar las imágenes, para darlas vida, ¿sí? Tenemos incluso cruces atriales, no en Tlajomulco, pero podemos verlo en Michoacán o en diferentes partes a nivel nacional, que ponen en el escudo o en la cruz atrial, ponen un escudo de obsidiana también, o incluso en representaciones de Cristo, de Padre Celestial y demás, también ponen obsidiana y demás. O sea, es parte de esas particularidades que se dan a nivel estatal, que se dan a nivel nacional y que vale la pena también protegerlos como individual, como particular, también como una cuestión urbana y como también parte de esa cuestión inmaterial presente en las técnicas que todavía se ven representadas en la arquitectura, ¿sí? Y pues se fijan, pues parte también de lo que se usa también para hacer estos estudios también de morfología urbana y también de poder justificar también lo que se está realizando, pues también tenemos cartografías históricas. Aquí yo tengo una cartografía más bien artística que es de 1918 de Santa Cruz de las Flores y vemos cómo pasa el antiguo Camino Real a Colima, vemos que ya está un sistema ferroviario y vemos también, inclusive a mí, en cuestiones municipales, aquí también en estatales lo hacen y en otros municipios, cómo justifican también para delimitar diferentes zonas o diferentes perímetros que no nada más es así por así, sino que se sacan todos los valores urbanos, todos los valores inmateriales, inclusive la cantidad de inmuebles de valor patrimonial que tengo por manzana también se saca. O sea, es un trabajo de justificación, es un trabajo también de priorizar aquellas acciones en pro de la conservación del patrimonio edificado. Aquí tenemos otra cartografía también del siglo XX y vemos aquí San Juan, Coaxcomatitlán, Cajititlán. O sea, no son poblados muy grandes, sin embargo, que abarcan mucha cuestión de arraigo cultural. Y ya para finalizar, porque la verdad ya nos ampliamos como un poco, bueno, bastante. O sea, ¿qué conlleva también la protección y la conservación y la difusión del patrimonio cultural? Si nos vamos desde una parte más legal, pues es una delimitación de áreas de protección patrimonial, posterior zonas de protección patrimonial, revisar los usos de suelo, la documentación y la justificación, inventarios municipales, estatales y federales, o sea, ya federal, hablando también de cuestiones de catálogo, no nada más el inventario que tiene el municipio o el estado.
El diagnóstico, tenemos que sacar un diagnóstico dentro de los inventarios. Cuando se están realizando los inventarios, checamos también el estado de conservación del inmueble, qué tan modificado está, qué nivel de intervención debe de tener, a quién le toca intervenir directa e indirectamente, ¿sí? Validación de información de perímetros con el Estado y también con la Federación. Revisión y actualización y realización de leyes, reglamentos, normas, entre otros. Acciones de conservación y otras intervenciones sobre el patrimonio. Actualización y publicación de esos instrumentos legales, no por algo son las consultas públicas, ¿sí? Y todo esto se viene bien beneficiado en un tema de sensibilización que va enfocado a temas de difusión y de divulgación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí fue un bagaje o una pincelada de todo el tema que es el patrimonio cultural, porque la verdad es un tema muy amplio. No nada más cuando pensamos en el tema de patrimonio cultural se nos viene los chiles en nogada, se nos viene el mariachi, se nos vienen los edificios históricos pero grandes, pero en realidad no, o sea, es un tema amplio que requiere visualizarse, que requiere visibilizarse, sensibilizarse y que requiere un equipo multidisciplinario, porque no nada más es de una persona, sino es un grupo de personas, un grupo de profesionales que debemos de aportar, y no me refiero nada más profesionales, sino también la población que vive en esas comunidades, que todavía sienten un valor hacia su patrimonio cultural, tanto edificado, inmaterial, como cómo se ve permeado en su contexto natural, ¿sí? Entonces, pues bueno, hasta aquí mi participación. Le agradecemos a la maestra su tiempo. Son temas muy vastos, valga la redundancia. Agradecemos de que haya personas que se dediquen a estos temas. Si hay algún comentario, alguna cosa que quieran que aclare la maestra, con todo gusto. En el chat no tienen nada. No hay nada en el chat. Va a ser que ya se durmieron. Bueno, pues si no hay nada más, les agradecemos su presencia y nos esperamos para la próxima. Yo quisiera felicitarlo por la información tan interesante que nos compartió y el tiempo que le dedica al estudio, al análisis de todo esto, de nuestro patrimonio. Muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. A ver, vamos a ver. Bueno, pues si no hay más, pues muchas gracias. No hay más de pregunta que te había hecho. Ahí no se viste la